Cuando alguien te dice, te tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál escoges primero? La mala, normalmente la mala. En general la mala. Bueno, algo similar hace el apóstol Pablo en la carta a los romanos. En esa carta a los romanos, en los primeros capítulos de Romanos, el apóstol inicia hablando de malas noticias, tal cual. Porque antes, más bien, primero habla de malas noticias porque después va a hablar de las buenas noticias del Evangelio. Y bueno, solamente la mayoría de nosotros escoge las buenas noticias, las malas noticias, porque si comprendemos, en este caso, en Romanos, si comprendemos las malas noticias, si las entendemos y si las aceptamos, entonces vamos a apreciar y vamos a recibir mejor el mensaje del Evangelio. Entonces, tengan esto en cuenta porque de eso vamos a hablar el día de hoy. Antes de hacerlo, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre nuestro, a esta hora del día rogamos que tú dirijas nuestra mente y nuestro corazón al Evangelio. Te pedimos que tu obra en nosotros continúe no solamente hoy y aquí y ahora, sino en todo momento, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, estamos retomando nuestra serie de sermones titulado La realidad del pecado, basado en la carta a los romanos. Y el día de hoy corresponde la lectura bíblica en Romanos capítulo 3, verso 9 al 20. Lo vamos a tener en la pantalla, pero también lo puedes buscar en tu Biblia. Estamos usando la nueva versión internacional. También, si tienes un celular, puedes buscar la lectura de hoy en ese pasaje. Vamos a leerlo todos juntos, así como están sentados. El versículo 19 dice así, juntos dice: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en la presencia de Dios por hacer las buenas. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Si prestamos atención, en el capítulo 1, voy a poner en contexto la lectura. En el capítulo 1, Pablo habló, y en el capítulo 2, de dos tipos de personas. Habló de los inmorales y que no tienen religión, y habló también en el capítulo 2 de los que son morales y que tienen una religión. Eso es en el capítulo 1 y 2. Y lo que dice de ellos, de estos dos tipos de personas, es de los morales e inmorales, o de los que tienen religión o no tienen religión. Lo que dice de ellos es que
algo así como que están cortados con la misma tijera. Así decimos normalmente, comúnmente, popularmente, están cortados con la misma tijera. En palabras teológicas o técnicas, podríamos decir que ambos grupos están bajo la misma condición delante de Dios. Es decir, todos están en pecado, todos somos pecadores. Deberíamos decir nosotros, los que estamos aquí, los que están afuera. Es más, deberíamos pensar acerca de nosotros que somos pecadores. Eso es estar en la misma condición delante de Dios. Y todos, no hay nadie mejor, no hay nadie más bueno o más pecador y peor pecador delante de Dios. Todos estamos en la misma condición. Específicamente, el día de hoy vamos a ver dos cosas acerca de esa condición en la que nos encontramos. Para eso, en sus hojas de trabajo, vamos con la primera. Y la primera es que todos estamos bajo el dominio del pecado. Cuando estaba preparando el mensaje, estaba pensando qué palabra usar. Todos están bajo el dominio del pecado, pero ¿sabes algo? Es mejor decir todos estamos. Aplícalo a ti. Yo lo estaba aplicando a mí. Estoy bajo el dominio del pecado. Y Pablo nos da una lista de evidencias de esto que estoy mencionando. Pablo en la Biblia nos dice estas evidencias. Romanos 3, 13 al 18. Léenlo conmigo, por favor, con voz fuerte. Dice: su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura, veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿En quién pensaste? Normalmente no pensamos, yo soy esa persona. ¿Quién de nosotros no ha dicho mentira alguna en su vida? Desde pequeños empezamos a decir mentira y no nos arrepentimos, no pedimos perdón, no nos disculpamos, no lo sentimos, no nos pesa el pecado. Desde pequeños, desde los brazos, es más, la condición pecaminosa es desde que somos formados y cuando nacemos. Y aquí Pablo nos da esta lista de evidencias que nadie puede huir, nadie puede escapar de ellas. ¿Quién de nosotros no ha dicho una mentira? ¿Quién de nosotros no se ha llevado una pluma de la iglesia? Ya no tenemos. Traigan sus plumas, traigan sus botes para tomar agua. Esto es real. ¿Quién de nosotros? Saben, vivimos en una sociedad y las iglesias somos parte de esa sociedad. Vivimos en una sociedad en donde la mentira corre por todos lados como si fuera un río. Corre como el agua por todos lados. ¿Has tenido una fuga de agua en tu casa? Te has topado con humedad en las paredes y piensas, ¿de dónde viene esta humedad? Llamas al plomero, repara y otra vez el mismo problema. Porque el agua corre, se va metiendo, se va metiendo. Mentimos, engañamos. Muchas familias viven bajo el engaño, viven a la sombra del pasado del engaño. Y sufren por esa razón, porque hay mentira dentro de nosotros. Y estoy hablando de nosotros que nos hacemos llamar cristianos, que estamos en la fe cristiana. Pablo habla de ellos y habla también de los que viven como si Dios no existiera. Todos estamos bajo el dominio. El pecado sigue dominando. Y yo sé que recordamos hace poco Semana Santa. Sin embargo, es una realidad el pecado que vivimos en nuestra sociedad. Además, pensando en esta lista de evidencias, ¿quién no ha dejado en ruina y en miseria la vida de otros por pleitos,
por ofender a otros, por no reconciliarse con alguien, por no pedir perdón, por no tener la humildad y decir, yo pequé contra ti. ¿Cuántos de nosotros, dicho de esta manera, no hemos dejado sangre en nuestro historial? Yo sé que vas a decir, y yo pensé lo mismo. Bueno, de eso sí me libro porque en mi familia no hay asesinos, no hay homicidas, no hay suicidas, estamos bien en eso. Sin embargo, Jesús dice, cualquiera que guarde odio, guarde enojo en su corazón contra alguien, ya lo mató en su corazón. ¿Te imaginas? Somos como asesinos seriales. En nuestro corazón ya hemos derramado sangre. Nuestros pies son prontos a derramar. ¿Y quién no ha hecho eso? ¿Quién no ha perjudicado la vida de otros? ¿Sabes por qué nos cuesta trabajo pensar en esto? Porque también nuestra sociedad, es más, específicamente nuestra comunidad de iglesia, muchas veces nos creemos que somos víctimas cuando pecamos o pecan contra mí. Pero déjame decirte algo, muchas veces cuando alguien peca contra mí, piensa en algo de la iglesia, si te pasó o aunque no te haya sucedido vamos a suponer en este panorama ficticio, que alguien de la iglesia venga y peque contra ti, normalmente te consideras víctima y te quedas así pensando en, yo soy la víctima. Pero la realidad es que cuando alguien peca contra ti, no te quedas pasivo, no te quedas neutro, reaccionas y entonces lanzas tu contraataque, lanzas tu defensa. Y en tu defensa, en tu contraataque, tal vez te estés comportando como víctima, te hirieron, te lastimaron, te ofendieron, dijeron de ti, pensaron de ti, lo que sea, pero eso va a explotar en un momento dado y entonces es un ataque y vas a mostrar enojo. Y si no atienden tu caso justamente, con justicia, como debería ser en la iglesia, entonces empiezas a culpar, es que ustedes, es que aquellos no me hicieron caso, no me hicieron honor y justicia a mi nombre. ¿Te das cuenta? Cuando alguien peca contra nosotros y nos afecta, no nos quedamos pasivos, contraatacamos. ¿Te das cuenta? Pablo está diciendo, todos estamos bajo ese dominio del pecado. Y afuera, ¿qué sucede? Ya, ahora piensa afuera de la iglesia, alguien te insulta, iba a decir el insulto, pero no se permite, ¿verdad? No, ok. Pero ya lo pensaste, ya lo pensé. Alguien viene y ¡pum!, te insulta, te maldice. ¿Qué es lo que haces? Pero ya lo pensaste. Y cuando regresas el Dios te bendiga, es con insulto. Es un Dios te bendiga, pero maldiciendo mejor. Esto es así, allá afuera te cierran el paso y tú tratas de contenerte, pero tarde o temprano ya pecaste en tu corazón, ya lo pensaste, ya tal vez otros lo lleven a cabo, pero tú no, pero estás bajo el dominio, estamos bajo el dominio del pecado. Buscamos vengarnos, ir y hacernos justicia. Es más, nuestro lema es, el que me la hace, me la paga. Yo sé que a lo mejor no lo has hecho, tal vez eso solo a mí me pasa, o tu lema tal vez no sea ese, pero es, las cosas no se quedan así. Así no se quedan las cosas, me van a conocer, van a saber quién soy. Eso sucede afuera, ¿no? También aquí adentro en la iglesia. Vivimos como en un ecosistema en donde pecan contra nosotros y no somos víctimas. La realidad es que buscamos venganza porque está en nuestro corazón, un corazón que el pecado quiere dominar, desea dominar. Hace un momento contempla a Dios, cantamos, bendito sea tu nombre, Señor, y me gusta a mí cantar también, pero piensa cuántas veces la realidad es otra. No por eso vamos a dejar de cantar. Te dije que son malas noticias, ¿verdad? Y voy a seguir con malas noticias. El pecado nos contamina.
ahí en sus hojas. Esto en una sola frase es como que nuestro pecado salpica en todas direcciones. Yo peco y no se queda conmigo el pecado salpica. ¿Tienes mascotas? ¿Tienes mascotas? ¿O sabes de alguien que tiene mascotas? Si tú las bañas al cachorro, llega un momento en que hace esto. Y tú, ay, espérate. Y si no te habías bañado, pues te vas a tener que bañar. Salpica. Así es el pecado en nuestra sociedad. No creamos que cuando pecamos, solo a mí me va a afectar. Solo yo. No va a afectar a nadie más en la iglesia. No es cierto. El pecado salpica a los demás. Salpicaste a alguien y otro también se sacude y te peca contra ti. Y todos están pecando contra todos. Así es el pecado. Por esa razón, el pecado nos inhabilita para hacer el bien. El pecado en nosotros no nos permite hacer el bien. Nos quita las posibilidades de hacer el bien. Y no hacemos lo bueno. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y tal vez esto suene incómodo incluso ofensivo para alguno de nosotros. ¿Por qué? Porque en realidad lo que pensamos de nosotros mismos es que en esencia somos buenos. Es más, si tu motivación a estar aquí, tu motivación de entregar una ofrenda, por ejemplo, si tu motivación de hacer algo en la iglesia, en la alabanza, en los servidores, hay muchas cosas que hacer y ojalá que más se apunten para hacer cosas. Pero si tu motivación es para que te reconozcan, para que digan, oye, ¿qué haríamos sin ti? Bueno, sí reconocemos a las personas, sí les decimos gracias, bien hecho, y de verdad lo decimos. Pero hay una línea delgada en nuestro corazón que cuando alguien hace eso en nosotros, nos crecemos y decimos, ¿qué harían sin mí? Pasamos esa línea y si yo no estuviera, yo lo puedo hacer mejor. Y nos sentimos tan indispensables y centramos todo en nosotros, que lo bueno que estamos haciendo en realidad ya no lo es. Las buenas obras que hacemos aquí en la iglesia y fuera de aquí de la iglesia ya perdió el sentido, porque lo hacemos por nuestro orgullo, para nuestra gloria, para crecernos y para que yo me sienta bien. Eso que cantamos es bíblico, que a ver si los músicos no se ofenden, pero no recuerdo la letra muy bien. Pero dice que la idea es que aunque me vaya mal, te bendeciré. Y eso es bíblico. El verdadero creyente que confía en Cristo sabe que lo tiene todo, y aunque en la práctica le esté yendo súper mal, económicamente, emocionalmente, sabe que su único sostén es Cristo, entonces puede cantarlo. Pero si nos va mal, ay Dios, ¿dónde estás? Seguramente estás ocupado en otras galaxias. Dios, ¿te olvidaste de mí o qué pasó? Y empieza a renegar de Dios. ¿Ves? Nos inhabilita el pecado de hacer lo bueno. Ahora, tal vez estés pensando, entonces lo que hago ¿no vale? ¿Las cosas buenas que hago no valen? No, sí valen, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es hacer lo bueno en realidad? Esa es la pregunta que tengo aquí, y algo que nos puede ayudar es este documento llamado Confesión de Fe de Westminster. Fue escrito por 120 teólogos en 1647. Miren, de este documento nos da una pauta, tiene un respaldo bíblico 100%. Nos da la pauta para que pensemos cómo o qué es hacer lo bueno. Lo primero es, escúchenlo, léenlo con voz bajita para ti. Dice el capítulo 16, las buenas obras son solamente las que Dios ha ordenado. Atención, no puedes inventar cualquier cosa es buena obra para ti, no.
solo las que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que, sin ninguna autoridad para ello, se han imaginado los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto o buena intención. Una amiga nos visitó, estuvo aquí en el parte del primer culto y ya se fue. Nos platicaba ella que su hija o algo así, sí, su hija y su yerno. Pero esto puede suceder en cualquier hogar. Estando en la preparatoria, en estudios, pues tenían que estudiar. Pero a veces no iban a clase, no entraban a clase, no hacían tareas, porque se iban a predicar. Y entonces les decían, oiga, no descuiden sus estudios. No, pero es que teníamos que predicar, y eso es lo primero, predicar lo primero. Eso es un fervor ciego. No cambies las cosas. Tu responsabilidad la tienes que cumplir en casa, en la iglesia, en el hogar. No te inventes buenas obras por un fervor ciego o cualquier pretexto de buena intención. Hay que poner orden de qué es las cosas buenas que debemos hacer. Así que jóvenes, damas, varones, no digamos, es que voy a ir a la iglesia a hacer esto y no has cumplido una responsabilidad en tu hogar o en tu escuela. Lo primero es lo primero, y Dios te llama a que cumplas las buenas obras que Él ha ordenado en sus mandamientos. Número 2, vean, estas buenas obras se hacen en obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Sabe los mandamientos? ¿Sí lo sabes? Si no, desde ahí pues ya estamos todavía, necesitamos saber los 10 mandamientos mínimo. Estos mandamientos. Bueno, las buenas obras, tengo subrayado ahí algunas cosas. Mira en tu hoja. Tienen que ser de una fe viva y verdadera. Deben venir del Evangelio. Deben ser por gratitud. Deben ser para fortalecer y edificar a tus hermanos. ¿Te das cuenta? Las buenas obras ni siquiera tienen que ver contigo. Tienen que ser para bendecir a otros. Tienen que ser por adorar a Dios, por tapar la boca a los adversarios, o sea, dar testimonio. Y tienen que ser para glorificar a Dios. Así que ahí tienes una idea de cómo filtrar lo que estás haciendo, cómo pensar en lo que estás haciendo. Estas buenas obras que estoy haciendo son en obediencia a los mandamientos, es para gratitud al Señor, es para darle la gloria a Él. Ahí puedes tener una idea de qué es hacer lo bueno. El punto de esto es que nos demos cuenta, en vez de hacer buenas obras, ¿sabes qué hacemos? Pecamos. Y si quieres poner en balanza, yo diría que nuestro pecado es más pesado, más bien aquí está, es más pesado nuestro pecado que nuestras buenas obras, porque muchas buenas obras las hacemos por egocentrismo, las hacemos pensando en, incluso, ¿qué recibiremos del Señor? ¿Qué Dios me va a dar si yo hago esto? ¿Leíste la historia aquí de Charles Spurgeon? Aquí está, si no la lees después. Había un príncipe soberano, esa es la historia, y uno de ellos, por amor, por gratitud al soberano, fue y le entregó una cosecha buena, grande, maravillosa, por amor, en humildad se lo entregó. El soberano discernió y dijo, él me está dando algo por amor, le voy a regalar algo. Y le dijo, ¿sabes? Te voy a dar algo así como 100 hectáreas para que coseches, siembres y vivas y seas feliz y seas alegre. ¡Wow! Eso lo vio otra persona y dijo, si eso le dieron porque llevó una cosecha simple, yo le voy a llevar un caballo fino al soberano. Y entonces le llevó un caballo fino. El soberano, al ver las intenciones de le dijo, no te voy a dar nada. Esperabas que te diera algo, no te voy a dar nada, porque ese caballo te lo regalaste a ti, porque querías recibir algo y no por amor. Y así hacemos con Dios. Muchas veces hacemos buenas obras a ver cómo Dios me bendice. Antes cantábamos para las ofrendas, no aquí, yo sé, pero históricamente, de que si yo le doy al Señor $1, el Señor me da 2. Y entonces la gente decía,
Pues va, ahí van $100. No es así. Dios ve el corazón. ¿Te das cuenta? Son malas noticias. Somos pecadores, bajo el dominio del pecado. Y hay más malas noticias. Ese es el segundo punto. Y el segundo punto es que todos estamos bajo la condena del pecado. Lean conmigo el verso 19. Ya lo tienen en sus hojas. Dice: ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, porque todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Todos somos culpables, eso es convicto. Todos somos culpables. La condenación del pecado es ser culpable delante de Dios. Y eso es lo peor que te puede pasar. Si tú estabas pensando que lo peor que te puede pasar es que te va mal económicamente, no sé por qué nos va mal económicamente, pero sí sé una razón. A veces no nos organizamos. Si tú tienes un sueldo fijo, o trabajas en ventas, o trabajas en una empresa, o trabajas por tu cuenta, yo sé que Dios siempre bendice, siempre bendice. De alguna u otra manera Dios no te va a dejar. Pero ¿sabes por qué nos va mal económicamente? Por nuestro pecado. Deseamos cosas que no necesitamos, malgastamos, desordenamos nuestra vida económica. ¿Para qué te digo? Y si tienes un plástico, te vas con la ilusión y se va a la ruina todo. Pero el punto es que eso no es lo peor, ni siquiera lo emocional que estás viviendo. Y quiero decir esto con toda honestidad. Yo valoro mucho que las personas digan: bueno, es que me siento así, así está mi vida. Ni siquiera eso es tu peor problema emocional o sentimental. El peor problema que tenemos tú y yo es ser hallados culpables delante de Dios. Eso es lo peor. Si tú te concentras en tu problema sentimental, tu problema económico, y no resuelves este problema, no importa lo que resuelvas en tu vida, podrás ser una persona decente, bien organizada, bien ordenada, bien hablada, bien todo en tu vida, pero al final eres culpable delante de Dios. Es lo que Pablo nos está diciendo. Eso es lo peor que te puede pasar, porque por consecuencia, si eres culpable delante de Dios, vendrá la muerte eterna, vendrá el lago de fuego por toda la eternidad, vendrán tormentos y sufrimientos. Y esto es real y es serio. Y no es lo único, sino que la ausencia de Dios, y cuando Dios esté, la ausencia de la fuente inagotable de bendición, y cuando Dios esté ahí, Dios estará en contra tuya toda la eternidad. Eso es lo peor para el ser humano. Eso es lo peor. Romanos 3:9 dice: ¿a qué conclusión llegamos? Si te das cuenta, Pablo está disertando, está pensando, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? Y aquí yo pondría: ¿acaso los cristianos somos mejores? ¿Acaso los que tenemos una moral somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto judíos como gentiles están bajo el pecado. Y está hablando de estas personas, está hablando de nosotros. Todos están bajo pecado. La degeneración, tal vez esto quede un poquito más claro. La degeneración en el mundo es diferente. Yo sé, hay personas que son más degeneradas que otras, pero eso no significa que no estemos todos bajo la misma condición. Todos estamos bajo la misma condición. Hay un pastor que lo ilustra de esta manera. Imaginemos por un momento, 2 personas mueren, para hablar de esto, de que todos están bajo la misma condenación de muerte. Imagínate, 2 personas mueren. Una muere en su casa dormida, y muere porque una araña bajó, de esas venenosas. Yo no sé cómo se distingue una araña venenosa, pero imagínate, baja, estaba dormida la persona, la muerde, no se convierte en superhéroe, eso no sucede.
entra el veneno, corre las venas, llega al cerebro, colapso y murió esa persona así, tranquilamente. Hoy te puede suceder eso o a mí, así que piénsalo. Lo otro no es probable, pero imaginemos la otra persona muere devorada por un león, así masacrada, bueno, devorada, destrozada por un león en el zoológico, imagínate. No, porque si no, no vas a ir al zoológico. En la selva tal vez. Entonces, imagínate, va la persona en la selva, se encuentra con un león y empieza a latir su corazón, empieza a correr, el león lo alcanza, le quita un pie, pero todavía está vivo y puede hacer así un poquito, está sangrando, el león disfruta un poquito la pierna, pero ve que se escapa la presa, sigue y le quita la otra, se queda y te estás arrastrando. Hay un trauma, hay un shock tremendo y así poco a poco destroza el león. Imagínate, brazo por aquí, por allá, de último la cara. El punto es, las dos personas mueren. ¿Podemos decir que una está más muerta que la otra? No, las dos están completamente muertas. Así es la sociedad y así es el pecado. Unos son súper degenerados, dan rienda suelta, otros no tanto, pero todos están bajo la misma condición de pecado. Todos estamos muertos en delitos y pecados. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Dios mismo, cuando le da para que escriba Pablo, por qué todos están bajo la misma condenación? Tanto los que no son tan degenerados como los degenerados por completo. ¿Por qué? ¿Por qué todos? Incluso los que están tratando, tú dirías, Dios, yo estoy tratando de cumplir tus mandamientos, tratando de obedecer, ser buena persona. ¿Por qué estamos todos? Entonces mejor me voy y soy liberal y hago lo que quiera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Para responder esto, necesitamos entender más a profundidad qué es el pecado. Y yo creo que cada mensaje vamos a decir algo acerca de qué es el pecado. Mira, el pecado no es simplemente las acciones que cometemos cuando rompemos la ley de Dios. Atento con esto. El pecado en nosotros no son solamente las acciones, es decir, no es solamente mentir. Eso no solo eso es pecado, porque decimos, bueno, mentí, pero voy a esforzarme por no mentir. No es romper solamente las leyes de Dios. Eso es pecado, pero es como solamente la superficie, como la punta del iceberg. ¿Conoces el iceberg? Lo único que tú ves es un poquito, y por debajo se extiende toda una raíz, todo un cimiento de hielo, y así es el pecado en nuestras vidas. La mentira, el engaño, muchas veces se quedan en lo superficial. Pecado va más allí, va más profundo. El pecado realmente es la actitud que hay en nuestro corazón, la actitud rebelde contra Dios, la actitud de no ser sometidos a Dios y que Él gobierne verdaderamente nuestras vidas. Pecado es eso, la actitud de rebeldía en nuestro corazón en contra del gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Ante esto, personas inmorales o las personas que no tienen religión, lo que dicen es, yo no necesito un Salvador, no creo en un Dios, vivo a mi manera, vivo a mi placer, no necesito alguien que me salve. Y tú dices, esos están perdidos, obviamente. Pero los que tienen una moral y son religiosos dicen esto, yo soy y puedo ser mi Salvador. Tengo que hacer todas estas buenas obras para que yo sea mi propio Salvador. Y por esa razón, la verdadera fe cristiana no consiste en dejar de hacer ciertas cosas. ¿A qué me refiero? No consiste en, yo ya soy cristiano porque ya no tengo vicios, ya no tengo malos hábitos, ya me he visto de esta manera, ya hablo de esta manera.
Eso no significa ser cristiano. Si tú estás aquí por primera vez o vas a invitar a alguien aquí para que venga, no le digas, ¿sabes qué? Es que antes de tú venir a la iglesia y congregarte, ¿verdad? Tienes que cambiar tu manera de decir. Oye, no digas esas palabras. Y quiero decirles aquí abiertamente, a mí no me asustaría que alguien por ahí que nos visite por primera vez diga una mala palabra y ¡fum! Se le salga. Porque eso no es la verdadera fe. Hay muchos que son callados, muy respetuosos, pero en su corazón, ¿cómo está? ¿Te das cuenta? La verdadera fe cristiana no consiste en abandonar ciertos malos hábitos, es más, tampoco en abandonar tus amistades porque te van a influenciar. No, eso no es la verdadera fe cristiana. La verdadera fe cristiana no es, pórtate bien, échale ganas, sé una buena persona, ayuda al prójimo y vive una vida decente. Con todo eso Dios te puede condenar. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, y hay muchas personas que hacen eso, pero solamente diciendo, yo soy mi propio Salvador, no necesito un Salvador, yo y mis buenas obras, yo y mi decencia, yo y mi conducta somos suficientes. La verdadera fe cristiana consiste en esto. Y voy a darle tiempo breve a las buenas noticias, porque va a haber más de buenas noticias. La verdadera fe cristiana consiste en lo que Romanos 1:17 nos dice, que la justicia, más bien la verdadera fe cristiana es esa justicia que viene de Dios. Es una justicia perfecta, es una vida perfecta, es la justicia de Dios que Él provee, es decir, la justicia de Cristo. Él ganó esa justicia viviendo una vida perfecta. Romanos 1:17 dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. ¿Te das cuenta? Se revela, Dios muestra la justicia, su justicia, y es en Cristo. Además, la verdadera fe cristiana consiste en que esa justicia se aplica a las personas que ponen su fe en Cristo. Cuando esa justicia se aplica a ti, por medio de la fe y por medio del Espíritu, con el poder del Espíritu en ti, en Cristo, entonces tú puedes decir, ya estoy en la verdadera fe. Y atención, y por esa razón no falten los próximos domingos. Atención, porque no es todo. Y quiero dejarte en suspenso esto, porque no necesariamente dejaste malos hábitos, cambiaste tu vocabulario, dejaste los vicios. Viene un proceso en tu vida, pero en el momento que Dios, con su Espíritu Santo, trae esa justicia a tu vida, tu corazón dominado por el pecado, condenado por el pecado, esa justicia de Cristo viene a ti, te impacta de tal manera que abres los ojos al Evangelio. Volteas a ver tu vida y te da asco, te da tristeza, te da pesar. No te quedas ahí, dices, Dios, mira cuánto me perdonaste. Perdonaste mi vida, ya sea degenerada o mi vida decente que presentaba delante de ti, y lo único que tengo es la justicia de Cristo en mi vida. Y entonces empieza ese proceso en tu vida que nunca acaba en esta vida, sino en la vida venidera. Esa es la verdadera fe cristiana, y hay mucho más que hablar porque son buenas noticias. Toda la vida estaremos hablando de esto. En el cielo estaremos hablando de cuánto Dios hizo por nosotros en Cristo. Esas son las buenas noticias. Lee conmigo el resultado, lo que sucede cuando esto ocurre en tu vida. Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación ninguna para los que están unidos a Cristo Jesús. Gracias a Dios por eso. Ya no hay ninguna condenación. ¿Puedes decir amén a esto? Oremos. Padre,
Bendecimos tu nombre. Por esa razón no nos cansaremos de honrar tu nombre. Recordar, Señor, las malas noticias. Recordar las malas noticias deben llevarnos a contemplar la verdadera fe cristiana, las noticias gloriosas del Evangelio. Señor, que nosotros bajo el dominio del pecado, bajo la condenación del pecado, por gracia, tú aplicaste esa justicia de Cristo en nosotros. Nadie lo merecía, nadie de nosotros, Señor, tenía los puntos, los méritos para lograr ser aceptados delante de ti. Pero por gracia, por misericordia, a ti te plació darnos esa justicia, darnos tu espíritu, abrir nuestros ojos al Evangelio y ahora, Señor, tener esta promesa segura de que no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Bendito sea, Señor, por ello. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.